La vida tiene una forma peculiar de guiarte hacia situaciones imprevistas. Tengo una historia que he mantenido en secreto para la mayoría de la gente por su nivel de complicación. ¿Alguna vez te has visto en la encrucijada de distinguir entre lo adecuado y lo inapropiado? Tu personalidad no se forma por tus deseos, sino por las experiencias que la vida te brinda. Aquella experiencia me hizo sentir que el universo se regocijaba con una ironía única y yo era el blanco de sus bromas. Todo empezó en una tarde normal de sábado. No llevaba a cabo ninguna actividad extraordinaria, tan solo un detalle. Ideas para disfrutar de un fin de semana tranquilo y relajado. En la casa, se percibía un completo silencio, solo roto por el constante ruido de la secadora en marcha. Mientras ordenaba mi armario para elegir qué donar, me topé con esta vieja falda. En este instante, es importante que no haya malentendidos de mi parte. Normalmente, ya no acostumbro a emplear ese tipo de artículos. Pensaba que ya había superado esa etapa. Al sostenerla, los recuerdos volvieron y me invadieron una vez más. Era un recuerdo de cuando era joven. En aquel tiempo, la confianza se manifestaba de manera natural y la vida transcurría con felicidad y plena libertad, sin limitaciones. Decidí usarla. Sin esperar mucho. No obstante, al mirarme en el espejo, no pude evitar soltar una carcajada. Al probar la prenda, noté que me quedaba más ajustada de lo que esperaba, adaptándose en áreas inesperadas y, quizás, también en las apropiadas. Un sonido fuerte resonó en la entrada. Me cuestioné en silencio la identidad de la persona. Mi cabello lucía realmente mal. Su atuendo no tenía la intención de llamar la atención y, por supuesto, no esperaba la llegada de nadie. Al entrar por la puerta, me topé con mi sobrino Lucas. Lucas había dejado atrás la niñez y había crecido. Con tan solo 22 años de edad, su imponente espalda y confianza en sí mismo eran sus rasgos más notables. Teniendo la habilidad de atraer la atención al llegar a cualquier sitio. Llevaba consigo una bolsa de herramientas, mostrando su característica sonrisa tranquila. Le mencioné a mi tía acerca de la llave que tenía una fuga. Esa mujer, con la mente en otro lado, reconoció su descuido. Solicité que reparara el lavamanos de los invitados. Experimentando cierta vergüenza por mi apariencia, a pesar de intentar quitarle relevancia. Dejé escapar una carcajada. Por supuesto, comencemos. El cuarto de baño se encuentra al final del pasillo. Dio contestación, al cruzar a mi lado. Me resultó imposible no notar su presencia. Hizo una pausa fugaz en su caminar. Por un breve momento, sus ojos se fijaron en mí antes de apartarse rápidamente. Tal vez solo fue una creación de mi imaginación. No obstante, detecté un cambio en la atmósfera. De vuelta a mi armario. Lucas se ocupó de las tareas del fregadero. No obstante, siempre sentí una molestia persistente en el ambiente. Estuvo aceptable. Fue una experiencia asombrosa. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación cuando la mirada de alguien se extiende demasiado tiempo? A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos. Decidí no aceptarlo, como si estuviera dándole muchas vueltas a la mente. Me gustaría expresar. Claro que sí, es el miembro de la familia de menor edad. Posteriormente, al encaminarme al baño en busca de algo de la despensa, de repente, Lucas lanzó un grito solicitando mi asistencia. Mi tía me dio una llamada. ¿Sería posible que te acerques por un instante? Me parece que requiero de tu asistencia. Lo ocurrido a continuación me causó una mayor confusión de la que había sentido hasta ese instante. Al momento de ingresar al cuarto de baño. Lucas estaba agachado junto al lavamanos cuando lo vi, con las mangas enrolladas. Exhibiendo sus fuertes y bronceados brazos. Sosteniendo una llave ajustable en una de las manos, con la otra mano indicaba el grifo. Creo que la tubería está bloqueada, según mi observación. ¿Podrías sostener esto mientras trato de aflojarlo? Asentí con la cabeza antes de agacharme para coger la llave del grifo. El baño resultó ser de tamaño pequeño. Pequeño, casi diminuto. Sin percatarme, terminamos casi pegados el uno al otro. Intenté ignorar la proximidad en la que nos encontrábamos. Sin embargo, sentí el calor de su brazo al rozar el mío mientras colaborábamos. Al verlo, me di cuenta de que Lucas no solo tenía su atención puesta en la tubería. Sus ojos no hacían más que dirigirse en mi dirección, como si estuviera tratando de descubrir algo. No era evidente. Quizás no fue notado por los demás. Sin embargo, en mi caso no es así. Rompiendo la tranquilidad,
Formulé una pregunta. ¿Cómo te encuentras? Al mirar en su dirección, observé una pequeña vacilación reflejada en su mirada. Posteriormente, exhibió su típica y serena sonrisa. Por supuesto, solo quería verificar que no ensuciaría tu lavabo. Entre risas tensas. Traté de distraer la mirada. Comencemos. Eres la persona con el conocimiento. ¿Es cierto? Sin ningún tipo de presión. No obstante, como ya he indicado, me di cuenta de cómo sus ojos se quedaron fijos un poco más de lo normal, después de un corto periodo de tiempo. Consiguió aflojar el conducto y se puso de pie, secándose las manos en sus pantalones vaqueros. Todo preparado. Tiene que operar como si acabara de ser fabricado. Agradecido. He dado una respuesta, tratando de aparentar desinterés. Eres increíblemente talentoso, descansando sobre la barra. Me miraba con un gesto enigmático. No recuerdo haberte visto usando algo así antes, querida tía. Un momento de congelación me invadió de repente. Mis mejillas se tornaron de un color rosado, en aquel instante. Una risa incómoda escapó de mis labios mientras jugaba distraídamente con el dobladillo de mi falda. Fue un descubrimiento que encontré en el fondo de mi armario. Pensaba realizar una contribución. Al comienzo, Lucas se mantuvo callado, simplemente me miraba fijamente. La mirada de ella reflejaba un brillo enigmático. Tras ese momento, en su cara se formó una amplia sonrisa. Sin embargo, percibió algo diferente en ella. Como presentía algo, te sienta genial. Hizo referencia con una entonación más suave de lo común. Su observación me dejó sin habla. Agradecido. Tengo la convicción. Murmuré en voz baja. De pronto me sentí un tanto cohibida. Rápidamente me di la vuelta para salir del baño con la intención de distanciarme un poco. Sin embargo, al momento de partir, Lucas me seguía muy de cerca. Querida tía. Manifestó su opinión, haciendo una pausa en el corredor. Me giré para contemplarlo mientras mi corazón palpitaba con fuerza. Así es, mostró dudas, buscando con cuidado las expresiones exactas. ¿Alguna vez has experimentado la impresión de que algo sucedió por alguna razón en particular? ¿Podrías explicarte mejor? Manifesté mi sincera confusión al formular la pregunta. Tomó la decisión de expresarse verbalmente. Sin embargo, riendo, rechazó con un gesto negativo. No es relevante. Sería conveniente que dejaras de prestar atención a lo que te dije. No obstante, no pude sacar de mi cabeza la forma en que me miró y el tono de su voz. Estuvo a mi lado por un largo tiempo. Tras su marcha, esa noche estaba sentado en el sillón, cambiando de canal sin detenerse a reflexionar, tratando de librarme de la molestia anterior. Seguí insistiendo en que no tenía relevancia, estaba dándole muchas vueltas al tema. Al final de cuentas, Lucas formaba parte del grupo familiar, en el preciso momento en que estaba empezando a sentirme mejor. El móvil se desplazó encima de la mesa de café. Al inclinarme para recogerlo, me topé con un mensaje dejado por Lucas. Hola. Querida tía. ¿Podría consultarte algo? Estuve frente al monitor, considerando si debía responder o no. En ese momento, algo me llamó la atención de manera extraña. ¿Por qué me enviabas un mensaje de texto en este preciso instante? Después de un corto periodo de tiempo, he dado una respuesta. Por supuesto. ¿Cuál es tu plan? Obtuviste una respuesta de inmediato. Lo sucedido hoy sigue fresco en mi memoria. Observé un cambio en tu aspecto físico. Me tomó por sorpresa. Siento que mi estómago dio un vuelco leve. ¿Cuál fue el propósito que tenía al comunicarse? Durante el momento de meditación, recorrí con mis dedos las teclas de la computadora. De hecho, estaba probando diferentes combinaciones con ropa vintage. No tenía relevancia. Inmediatamente leyó el mensaje que le envié. Presencié la creación de la pequeña burbuja de pintura. A pesar de que tardó un instante en responder, al momento de recibir tu comunicación, me causó una grata impresión. Lucías realmente genial, lo digo con total honestidad. Ante el monitor. De repente, mis párpados cayeron velozmente y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Todo se limitaba a esto? ¿Se trató únicamente de un elogio inocente o había algo más detrás de esa afirmación?
Estaba en un estado de confusión emocional y me resultaba difícil saber cuál era la mejor forma de responder. Después de un extenso periodo, respondí, le mostré mi gratitud a Lucas, resaltando la amabilidad de sus expresiones. Esperaba que ese fuera el desenlace, a pesar de tener la certeza interna de que no se desarrollaría de ese modo. Respondió nuevamente, mostrando incertidumbre acerca de compartir lo experimentado en esa jornada. Experimenté una sensación de bloqueo en la garganta que me impedía respirar. Ingresaba a una área peligrosa y experimentaba confusión sobre cómo enfrentar la situación. Lucas no era solo un individuo, no solo formaba parte de mi familia. Se trataba de mi familiar más joven. Lo que él pensaba que estaba viviendo no era acertado. No obstante, en lugar de callarlo de inmediato, me encontré dudando. Tal vez su interés era por descubrir algo nuevo o quizás prefería no herir sus sentimientos. De cualquier manera, no respondí de forma inmediata. Otra vez apareció la burbuja de diálogo. Olvídate de lo que te dije, me inclino por no involucrarme en conductas peculiares. De mis labios se escapó un suspiro lleno de emoción. Experimentando alivio pero también una sensación de nerviosismo, opté por considerarlo simplemente como un malentendido. Se esperaba que él progresara y que todo regresara a la normalidad de siempre. Al poner el teléfono a un lado, de repente, una extraña convicción se apoderó de mis pensamientos. Apenas estaba comenzando. Al día siguiente llegó, al iniciar mi día, con una taza de café en la mano y el cabello todavía sin arreglar. Escuché el ruido de alguien tocando la puerta. Al momento de abrir la puerta, al toparme con una visita sorpresiva, mi corazón comenzó a latir más rápido. En ese lugar estaba Lucas. De pie con las manos metidas en los bolsillos, exhibiendo su típica postura tranquila. A pesar de que se notaba una modificación en su comportamiento. Ya no se podía ver la sonrisa tranquila que solía adornar su cara, siendo sustituida por una expresión formal. Le manifesté mi asombro a Lucas al comentarle que no lo identifiqué y cuestionarle la razón de su temprana presencia en ese lugar. De pronto apareció, sin esperar a recibir una invitación. Estaba en la zona y opté por dirigirme a este sitio. La justificación que ofreció no tenía base, aunque Lucas no vivía cerca de mi vecindario. No logró llamar mi atención. En lugar de eso, opté por cerrar la puerta y llevarlo a la sala de estar. Se sentó en el sillón. Inclinar el cuerpo hacia adelante con los codos descansando sobre las rodillas. En el aire se sentía la tensión. Silenciosa y llena de calma. Tomé asiento frente a él y le consulté si todo estaba correcto. Nuestros ojos se encontraron en un instante. Buscando mis ojos con los suyos. La noche anterior, me aseguré de que no te sintieras fuera de lugar. Sin querer, dejé salir un suspiro de alivio. Me alegró que viniera a conversar sobre el asunto. Entendido. El nombre de Lucas. Dejemos eso en el pasado. Está de acuerdo, contestó. A pesar de que hizo un gesto con la cabeza para indicar que no. Es imposible apartarlo de mis pensamientos, querida tía. Quería manifestar lo mencionado. Me quedé sin moverme, sin tener la más mínima noción de cómo responder. La dinámica de comunicación en la familia no se desarrollaba según lo previsto. El nombre de Lucas, con prudencia. Mostró su desconcierto. Le garantizó que los sentimientos que tenía no eran auténticos, aunque intentó distanciarse. Reconoció que era incapaz de sacarse de la cabeza a la otra persona. En aquel instante, sentía una aceleración en mi pecho y una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y un leve rastro de arrepentimiento. Me cuestionaba cómo habíamos llegado a esa circunstancia. Con un tono de voz inseguro, solicité a Lucas que parara completamente. Le hice saber que era mi familiar directo y que la situación no estaba de acuerdo con las normas. Asintió tranquilamente y apartó la vista hacia el piso. Admitía que no estaba actuando de forma adecuada. Sin embargo, tenía la necesidad imperiosa de manifestar sus sentimientos. Dado que el hecho de guardar silencio le estaba causando un gran impacto emocional, por un breve momento. En la habitación, el silencio era absoluto. Únicamente perturbado por el leve murmullo del reloj que cuelga en la pared, estaba en una encrucijada lingüística sin saber qué términos emplear. ¿Qué acciones tomar para resolver la situación o determinar su viabilidad de solución? Al iniciar el día, experimenté la necesidad de establecer cierta separación entre nosotros. El nombre de pila es Lucas. Sería apropiado que te marcharas,
Soy un amante de los perros. Necesitamos un momento para analizar la situación con detenimiento. Mostraba tristeza y anhelo en su mirada, con un tono delicado. Manifestó su conformidad. Sin embargo, el diálogo aún no ha finalizado. Salió en silencio y la puerta se cerró a sus espaldas sin que dijeran nada más. Sentí un alivio considerable, aunque al mismo tiempo experimenté una inquietud persistente. Mientras los últimos rayos de sol de la tarde proyectaban sombras alargadas en la habitación, observé un sobre que resaltaba debajo de la puerta principal. Al aproximarme, observé cómo el techo cedía y de inmediato identifiqué al dueño sin necesidad de contacto físico. He dividido en dos partes. Con las manos temblorosas, sujetaba el papel. Los latidos potentes de mi corazón resonaban en mis oídos. La redacción. Inconfundible. Era de Lucas, precisa y organizada. Como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado. En la carta se manifestaba: apreciada tía, comprendo tu anhelo de que me marche. Estoy de acuerdo. Sin embargo, resulta imposible no tener en cuenta la existencia de estas emociones. No estoy pidiendo nada en este momento. Solo quería comunicarte que si deseas que me distancie, hazme saber y no te preocupes, no te molestaré más. Si hay alguna señal dentro de ti que refleje esos sentimientos, por favor, házmelo saber. Estaré esperando pacientemente. Estuve contemplando las palabras, sin tener claro si debía permitirse sentir ira, elogio o temor. Se me ocurrieron innumerables pensamientos en mi mente. ¿Realmente lo afirmaba con sinceridad? ¿Se pueden realmente vivir esas emociones intensamente? ¿Cómo es factible que una parte de mí dudara en rechazarlo por completo? Doblé el papel y lo metí dentro de un cajón. Escondido de la mirada, pero presente en la memoria, opté por no responder, considerando que lo más conveniente sería simplemente hacer caso omiso de ello. A pesar de tener la certeza interna de que el problema no se había solucionado por completo, esa noche misma, en un rato, intentando relajarse, otra vez mi teléfono móvil comenzó a sonar. El protagonista era Lucas. Comencemos. Lucas es el nombre del individuo en cuestión. Estoy al tanto. Manifesté que no te haría sentir incómodo. No obstante, necesito verificar si has recibido la comunicación que te envié. Estaba reflexionando sobre si responder al mensaje o no. Finalmente me animé a redactar. Así es. Ya lo tengo en mi poder. Sin embargo, los duques. Es necesario que esta situación termine de una vez por todas. La situación no nos favorece a ninguno de los dos. Obtuviste una respuesta prácticamente de inmediato. En caso de que así lo desees, voy a hacer una pausa. ¿Sientes algo por mí en verdad? Aunque sea en una cantidad ínfima. Coloqué suavemente mis dedos sobre las teclas del ordenador. ¿Cuáles términos podría emplear? Aceptar algo solo haría que la situación se complicara más. No obstante, resultaba poco honesto mantenerlo en secreto. Finalmente me animé a plasmar mis pensamientos en papel. Hola. El nombre de Lucas. ¿Eres parte de mi familia? He manifestado todo lo que necesitaba comunicar, a pesar de no ser la solución esperada. Era la única alternativa que teníamos para presentar. A la mañana siguiente, fui al trabajo con alegría para poder despejarme de los sucesos recientes. Mi trabajo era como un santuario para mí. Un lugar donde podía concentrarme en mis tareas y mantener los asuntos personales al margen, mientras estaba en mi escritorio clasificando los emails recibidos. Viví una sensación inusual. Como si hubiera alguien vigilándome. Alcé la mirada y me quedé completamente quieto. Lucas estaba de pie junto a la ventana de la oficina, con las manos introducidas hasta el fondo en los bolsillos, exhibiendo una postura desafiante pero decidida. ¿Cuál es el motivo de su visita? Murmuré en voz baja sintiendo una opresión en mi pecho. Rápidamente me disculpé y me retiré antes de que él decidiera entrar y empeorar las cosas. Hola. El nombre de Lucas. ¿A qué se debe tu presencia en este lugar? Interrogué con firmeza. Manifestó en voz baja pero decidida que tenía la necesidad de hallarte. Ayer no respondiste a mi pregunta. Lucas, te he comentado previamente que esta situación no resulta favorable. Es imposible seguir conversando en este momento. No obstante, no lo contradeciste, dijo mientras se acercaba. No has negado haber experimentado algo. Retrocede un paso.
agarrando con firmeza la correa de mi bolso entre mis manos. Comunicó a Lucas que la situación no estaba relacionada con sentimientos. Se aborda la diferencia entre lo adecuado y lo inapropiado. Aquí está. Sí, cual sea tu percepción de la situación. Esto no está bien, suspiró con tristeza mientras se pasaba la mano por el pelo. Sé que no es correcto. Aunque se haya mencionado en incontables momentos, experimento dificultades para manejar mis sentimientos. Las palabras que dijo se escucharon claramente en el entorno. Una narrativa densa y inquietante, frente a mi falta de decisión. Opté por dar la espalda y alejarme. Así que, mi tía me detuvo con delicadeza pero con firmeza, pidiendo un momento de pausa. Permanecí estático al ver su mano antes de encontrarme con su mirada. La autenticidad y vulnerabilidad presentes en su expresión facial hacían imposible ignorarla y marcharse sin más. Manifestó con delicadeza que no tiene intención de dificultar tu vida ni hacerla más complicada. Me gustaría saber si existe alguna posibilidad, de lo contrario. Desapareceré y nunca más cruzarás caminos conmigo. Las palabras que pronunció me afectaron de manera contundente en el estómago. Me causaba dolor considerar la posibilidad de que él cortara por completo los vínculos. Sin embargo, tenía claro que dejar que la situación persistiera solo nos conduciría a más dolor. Vaya, le dije a Lucas con timidez que él es parte de nuestra familia. Nuestra conexión solo puede ser esa. Siempre contestó con calma. Los hombros se dislocaron. Está correcto, dijo retrocediendo. Comprendo tu punto de vista, voy a distanciarme. Al observar su partida, sentí una extraña mezcla de tranquilidad y nostalgia. Pensé que todo había llegado a su fin. Finalmente podríamos seguir adelante. Sin embargo, más adelante durante esa noche, la situación dio un giro total con una sola llamada. Al llegar al hospital después del percance de Lucas, las palabras que pronunció cambiaron totalmente la situación. La llamada llegó durante la noche, justo cuando me estaba preparando para descansar y dormir. El móvil no dejaba de temblar encima de la mesa de café al mostrar el nombre de Lucas en la pantalla. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. No obstante, Lucas no estaba en el lado opuesto. Una voz de mujer afirmó con determinación que forma parte del área de emergencias. Recibió la noticia de que su sobrino había tenido un contratiempo y estaba interesado en su estado. Sin necesidad de pedir aclaraciones, una sensación de terror me invadió. Agarré las llaves y me apresuré. Al momento de abandonar la habitación, al momento de arribar al centro médico, experimenté la aceleración de mis latidos cardíacos. Ingresé a la sala de urgencias y escudriñé con la vista hasta dar con él, recostado en la cama. Lucas mostraba una pequeña lesión en la frente y tenía el brazo envuelto en vendas. Volvió los ojos hacia arriba, observando el techo. Al acercarme a su rostro pálido, mantenían la misma intensidad característica en su mirada. Pregunté con un tono agudo y preocupado, queriendo saber qué había ocurrido. Dejó ver una sonrisa tenue. No es tan grave. Fue solo un incidente menor. Oh, qué dolor. El nombre de Lucas. Mostré mi descontento con frustración. Has generado mucha intranquilidad en mí. De sus labios se escapó una risa suave, seguida de un gesto de ceño fruncido y agarrándose el costado. Pidió perdón. En ese instante, no contaba con nadie a quien acudir. Respiré pausadamente al acercar una silla junto a él. Aquí estoy, a tu disposición. ¿Está todo correcto? ¿En serio? Hice un gesto afirmativo con la cabeza, observando cómo su expresión facial se calmaba. Por supuesto. Sin embargo, hay algo de relevancia que necesito decirte. Mis disculpas, Lucas. Interrumpí diciendo que no era el momento oportuno. Aunque se perciba la vulnerabilidad en su mirada, transmitía confianza con su forma de hablar. No me comuniqué contigo solo por ese suceso. Me pongo en contacto contigo porque he observado algo. Fruncí el ceño, sin tener seguridad acerca de la dirección que tomará la conversación. ¿Cuál es el significado de tu pregunta? Dirigió la mirada hacia abajo, divirtiéndose con el borde de la manta en el hospital. Justo cuando pensé que no lo lograría. Mis pensamientos estaban completamente ocupados contigo, en relación a la gran relevancia que tienes en mi vida. Hablando de los fallos que he tenido y de mi anhelo de no alejarte. Lucas interrumpió mis palabras, la persona que levantó la mano para callarme. Déjame manifestar esto. Por favor,
Admito haber excedido los límites y me critico por esa acción. No obstante, en mi situación, esto no es algo pasajero. Mi inquietud por ti es mayor que la que siento por cualquier otra persona. Admito que eso no está bien. Sin embargo, es algo que escapa a mi dominio. Las palabras que dijo quedaron flotando en el aire. Frases compactas y sin rodeos. Me quedé sin habla. Dentro de mí existía el deseo de consolarlo y garantizarle que todo saldría bien. A pesar de eso, una parte de mí sabía que esta circunstancia no se solucionaría con meras expresiones reconfortantes. Antes de poder responder, entró de repente una enfermera en la habitación, interrumpiendo el diálogo. Con una actitud gentil pero firme, se comunicó que el tiempo designado para las visitas había concluido. Levantándome, sentí un alivio profundo y una sorpresa inesperada. Haz una pausa. Lucas. Hablaremos de este tema en otro momento, asintió con la cabeza, manteniendo su mirada fija en la mía mientras se alejaba por la puerta. En el camino de vuelta a casa, no podía sacar de mi mente sus palabras. Pensé que había elegido correctamente al irme. No obstante, al volver a casa, me topé con algo que sembró la semilla de la duda en mi mente. Al adentrarme en el sendero que conducía hacia mi hogar, me di cuenta de que había un silencio inusual en el aire. Al llegar al sitio, decidí quitarme los zapatos y noté un artículo en la mesa de la cocina que no había notado antes. Mi nombre estaba escrito en un pequeño paquete con la letra elegante de Lucas. Vacilé antes de decidirme a abrirlo, experimentando una leve vibración en mis manos. En el interior del recinto había una carta y un pequeño libro ilustrado. Al comenzar la misiva: querida tía, te transmitía mis sentimientos. Comprendo que me pediste que me detuviera. No obstante, me siento compelido a especificar cada aspecto. Aunque sea la última ocasión en que nos pongamos en contacto, por favor, revisa estas palabras y echa un vistazo al conjunto de imágenes. Posteriormente a eso, en caso de que desees que me aleje, aceptaré la elección que has tomado. Desplegué completamente el pergamino y mis ojos se deslizaron por las letras. Desde mi regreso, noté una energía diferente a tu alrededor. En un principio, me generó confusión. Pensé que solo era cuestión de admiración o consideración. No obstante, con el transcurrir de los años, se evidenció que se trataba de algo por encima de aquello. Estoy familiarizado con la manera en que este debería sonar y he tratado de oponerme. Sin embargo, me resulta difícil cambiar mis sentimientos. Siempre has sido la persona en la que más confío. Has sido testigo de la etapa más complicada que he atravesado, y a pesar de eso, te importas por mi bienestar. Aprecio mucho eso. Decidí tomarme un momento de pausa. Sentía fuertes latidos en mi pecho. Las palabras que había pronunciado resultaban casi agobiantes. No obstante, siga adelante con la lectura. Elaboré esta colección para conmemorar todo lo que valoro de ti. Evita sobrepasar los límites de manera alguna. Más bien como una forma de analizar mis sentimientos. Descubrirás fotografías nuestras de reuniones familiares, en esos momentos en los que tu sonrisa se hacía presente o al revelar tu auténtica esencia. Deseo comunicarte esto ya que he optado por no mantener más secretos. Estoy de acuerdo con cualquier decisión que tomes. Sin embargo, era imprescindible comunicar esto. Tras apartar la carta, abrí el álbum. Se podían apreciar instantes de convivencia familiar en las fotografías. Encuentros al exterior. Fiestas de Navidad y fotos improvisadas que ni recordaba haber sido capturadas. Cada una venía con una breve nota escrita por Lucas a mano, donde resaltaba aspectos que le gustaban. La alegría que reflejaba. La amabilidad que mostraba hacia las demás personas. La gran admiración que sentía por mi fortaleza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Resultó ser una experiencia abrumadora. Es conmovedor y genera una profunda inquietud. Después de cerrar el álbum, permanecí sentada por un buen tiempo, intentando asimilar todo lo que acababa de ver. Lucas demostraba algo más que su amor. Mostraba su corazón de una forma que resultaba imposible de pasar por alto. Sin embargo, ¿cuáles eran sus opciones? Me resultó imposible animarlo. No únicamente debido a que estaba incorrecto. No solo eso, sino que también causaría la ruina de nuestra familia. No obstante, me pareció igual de despiadado apartarlo por completo considerando el sufrimiento evidente que experimentaba. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, mi móvil volvió a vibrar.
Se trataba de un texto enviado por Lucas. ¿Has recibido la encomienda? Solo requiero confirmar que revisaste el contenido. En caso de que prefieras que me marche, dímelo y mañana ya me habré marchado. Permanecí observando el mensaje durante lo que parecía ser un tiempo interminable. Enfrentaba una batalla interna entre mis emociones y mi raciocinio, una lucha que se escapaba de mi dominio. Él había colocado la responsabilidad totalmente en mis manos, permitiéndome elegir un camino que podría moldear nuestro futuro y el de nuestra familia de manera permanente. Redacta nuevamente el texto, el nombre de Lucas. Mañana, por favor ven. Necesitamos entablar una conversación. Al día siguiente, llegó a la hora acordada sin retrasos, mostrando signos de nerviosismo y optimismo. Le propuse que entrara y nos acomodamos frente a frente en la sala de estar. Había un silencio lleno de palabras no dichas entre nosotros. Vaya. Lucas, comencé la conversación con decisión pero también con cortesía. Después de leer la carta, examiné el álbum de fotos. Se nota claramente el cuidado y la entrega que pusiste en ello. Me dejó sorprendido /diagonal. No obstante, resulta esencial establecer ciertos límites que sean beneficiosos tanto para ti como para mí. Mostró su acuerdo de manera cautelosa, mostrando prudencia en su expresión. Entiendo perfectamente. Quería informarte sobre cómo me siento en estos momentos. Así concluye todo. Manifesté mi sabiduría inclinándome hacia adelante, y es fundamental que comprendas que guardo un afecto especial hacia ti, pero de una manera cercana y familiar. Ese marca tanto el inicio como el final del recorrido. Los sentimientos que experimentas hacia mí nacen de la admiración y el agradecimiento. Esto es completamente aceptable. No obstante, es fundamental evitar combinarlos con distintos sentimientos. Con el paso del tiempo, sería perjudicial para ambos. Volvió la mirada hacia sus manos, con una expresión que mezclaba sensaciones de alivio y melancolía en su semblante. Mostró comprensión de forma tranquila. Mi deseo es permanecer cerca de ti. Querida tía. Haré todo lo posible por liberarme de esto. Extendí mi brazo para sujetar su mano, aplicando una suave fuerza. No permitiré que te marches, Lucas. Es esencial darte un momento para investigar tus emociones auténticas. Tal vez puedas contactar a alguien que te ayude a ordenar esas emociones, al asentir nuevamente. En sus ojos pude notar, después de varios días, por fin, un destello de tranquilidad. Nos quedamos un rato adicional en ese sitio, hablando sobre asuntos más ligeros, los planes futuros que tiene en mente, su motivación por crecer en el ámbito laboral y en sus pasatiempos. Al partir, sentí un alivio en ese momento, aunque la normalidad todavía no se había restablecido por completo. Lucas cumplió con lo que prometió. Ambos recibimos una dosis de paciencia de su parte. Centró su atención en su propia salud y pidió ayuda para controlar sus emociones. Con el paso de los años, la relación que compartimos ha progresado hacia una dinámica que se asemeja más a la que teníamos antes. Se distinguía por un apoyo familiar sólido y directo. A pesar de la dificultad que representó, ambos adquirimos un gran aprendizaje de esa experiencia. Me di cuenta de la importancia de establecer límites y afrontar los retos de manera directa. En contraste con Lucas, aquel que descubrió la claridad y una identidad única que no se veía afectada por las opiniones ajenas. Al evocar tiempos pasados, estoy agradecida por haber superado una situación tan difícil sin descuidar la conexión más valiosa, el núcleo familiar. De esta manera finalizó mi historia. Me encantaría saber qué opinas en la sección de comentarios, si el material ha sido de tu agrado. No olvides darle un me gusta al video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir nuestras próximas historias. Nos vemos más tarde.